Muy buenos días, amados hermanos. Vamos a hablar en esta mañana sobre un tema esencial, como lleva el título de este mensaje, una tarea esencial que tiene que desarrollar la iglesia y que en muchas ocasiones la hemos ignorado, hemos desobedecido, pero en esta mañana el Señor quiere hablar a nuestras vidas, nuestras conciencias, y que podamos nosotros enmendar lo que hemos dejado de hacer, lo que hemos desobedecido. Y vamos a hablar en esta mañana de los dos enfoques que tiene la iglesia. La iglesia de Jesucristo tiene un enfoque hacia adentro y un enfoque hacia afuera. No debemos descuidar ninguno de ellos, hermanos. Debemos de cuidar la vida de la iglesia, que es el enfoque hacia adentro, pero también no dejando de cuidar nuestro enfoque hacia afuera, que viene a ser lo que es la proclamación del evangelio. Bien, en esta mañana hemos leído este pasaje de Juan capítulo 1, del 35 al 51, y en la cual nos habla de el estilo de vida de los primeros discípulos de Jesucristo. En el versículo 29, si tiene usted a la mano su Biblia, del mismo capítulo 1, dice: el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Verso 34. Y yo le vi y he dado testimonio de que este es el Hijo de Dios. El siguiente día otra vez estaba Juan y dos de sus discípulos, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo: he aquí el Cordero de Dios. En estos pocos versículos, hermanos, que hemos leído en esta mañana, encontramos que los primeros discípulos proclamaban, anunciaban a la gente quién era Jesucristo. En el caso de Juan el Bautista, encontramos que de antaño, desde el antiguo pacto, el Antiguo Testamento, él había sido escogido para ir delante del Mesías, para que él preparara ese camino para la venida del Cristo. Esto lo encontramos en el libro de Isaías, quien escribió su libro, o quien vivió aproximadamente 700 o 800 años antes de que el Cristo naciera. Y si vamos un poco más hacia atrás, amados hermanos, vamos a encontrar que la proclamación del evangelio se da desde el mismo huerto del Edén. En Génesis 3, capítulo 3, versículo 15, 16, que conocemos ese pasaje como el protoevangelio. Desde ahí, por primera vez, Dios mismo, Dios Padre, anuncia y proclama el evangelio. Y a lo largo de toda la escritura, hermanos, el evangelio, es decir, las buenas nuevas de salvación que un día se consumarían en la vida del Cristo, el Hijo de Dios enviado a esta tierra, sería una realidad. Así que a lo largo de la historia bíblica, de la historia humana, hermanos, el evangelio ha sido proclamado por todos el pueblo de Dios, los profetas, los reyes, los sacerdotes, todo el sistema del mismo santuario, ¿cómo se llama? Del tabernáculo, hermanos, apuntaba precisamente a la proclamación de que un día Dios enviaría a un redentor a esta tierra. En Lucas capítulo 24, donde se nos narra los caminantes de Emaús, en el versículo 26 y 27 dice: ¿no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria?
y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él se decía. Así que, hermanos, damos por sentado en estas pocas citas bíblicas que hemos citado, porque hay muchas citas bíblicas, hermanos, que la proclamación del evangelio es una necesidad, es una realidad en la vida del pueblo de Dios. En el caso de los primeros discípulos, como fue, bueno, Juan el Bautista, como fue en la vida de Andrés, como dice el versículo 40 del capítulo 1 de Juan que estamos analizando, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos discípulos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo: hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Y le trajo a Jesús, y mirándole Jesús dijo: tú eres Simón, hijo de Jonás, tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Vamos a detenernos a pensar en este encuentro que tiene Pedro con Jesucristo. En este encuentro, aunque no se describe mucho de lo que ocurrió, simplemente nos dice que Andrés fue al encuentro de su hermano Simón y lo llevó a Jesucristo. Y en ese diálogo, Jesús le dice que ahora, a partir de ahora, serás llamado Cefas, que traducido es piedra. Aunque Pedro no entendió en ese momento lo que Jesús pretendía hacer o lo que Jesús haría en su vida, pero verdaderamente Pedro llegó a ser una de las piedras principales del fundamento en el cual Dios edificaría, Jesucristo edificaría a su iglesia. De hecho, la iglesia de Cristo, hermanos, nuestra iglesia descansa sobre ese fundamento, el fundamento de los apóstoles, es decir, la enseñanza de las doctrinas bíblicas por medio de los apóstoles. Y quiero enfatizar, hermanos, esta palabra piedra o piedras, porque es una palabra importante en toda la escritura. En el Antiguo Testamento, quienes adoraban a Dios lo hacían a través de una edificación de un altar de piedras, y sobre esas piedras ellos ofrecían sacrificios a Dios, holocaustos de olor fragante delante de Dios. Y a lo largo de la historia, hermanos, esta figura de las piedras, del altar de piedras, cobra un significado aún más fuerte, puesto que en el Nuevo Testamento se relaciona a Cristo como la piedra angular de todo el edificio, la piedra más importante sobre la cual esa piedra angular es puesto los apóstoles como piedras vivas, y sobre ella se edifica entonces día tras día la iglesia, el pueblo de Dios. Vamos a Primera de Pedro, capítulo 2, perdón. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 y 5. Primera de Pedro, capítulo 2, versos 4 y 5. Dice la escritura: acercándonos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Hermanos, qué interesante es mirar ese enfoque hacia adentro del que mencioné hace un momento que tiene la iglesia. Ese enfoque hacia adentro, hermanos, debe hacernos pensar en lo que somos nosotros delante de Dios. En este mensaje, Dios nos muestra de que Él nos ve como piedras vivas que son usadas para edificar
de acuerdo al pasaje que leímos en Pedro, que estamos leyendo, una casa espiritual y un sacerdocio santo. Y en ese edificio espiritual, esa casa espiritual, ese sacerdocio santo, se usará o se debe de usar para ofrecer sacrificios espirituales agradables, aceptables delante de Dios por medio de Jesucristo, quien es la piedra angular. Así que, hermanos, cuando en nuestra iglesia no ocurre esto, cuando no hay una edificación, cuando no somos esas piedras vivas que sirven para edificar esa casa espiritual, ese sacerdocio santo, y nos convertimos en piedra de tropiezo, hermanos, estamos fallando a esa tarea esencial a la cual fuimos llamados. Dios espera de cada uno de nosotros que como piedras vivas nos vayamos apilando, nos vayamos uniendo cada día más y más, acomodándonos de tal manera que vayamos edificando día tras día una casa espiritual, una casa agradable en el cual pueda morar y reinar Dios a través de su Espíritu Santo. ¿Y cómo hacemos esto, hermanos, en la vida práctica? Bueno, a través de nuestras obras, a través de nuestros actos. O vamos a cooperar para la edificación de esta casa espiritual como piedras vivas, o seremos lo opuesto, a través de nuestros actos, a través de nuestros gestos, a través de nuestras palabras, podemos llegar a ser todo lo opuesto. Podríamos estar siendo, hermanos, piedras de tropiezo dentro del pueblo de Dios. Y el Señor no quiere en absoluto que nos comportemos de esta manera, sino que el enfoque que la iglesia tenga hacia adentro, hacia sí mismo, sea un enfoque que edifique, que ayude para avanzar, para crecer dentro del reino de Dios. Mateo capítulo 18, versículo 6. San Mateo capítulo 18, versículo 6. Dice Mateo 18, 6. Y cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor le fuera que se colgase al cuello una piedra de molino de asno y que se hundiese en lo profundo del mar. Hermanos, tengamos cuidado con nuestras actitudes, con nuestras conductas, en nuestras relaciones como hermanos. Muchas veces en la iglesia, amados hermanos, con tristeza tengo que señalar que hay preferencias entre nosotros, hay desunión, no cooperamos, hermanos, en el trabajo, en el avance de la iglesia. Muchas veces con nuestras actitudes hacia nuestros hermanos, los despreciamos, los miramos como menos. Y todas esas actitudes, hermanos, lejos de ofender a nuestros hermanos, en primer término, ofendemos a Dios. Y estamos fallando en el cumplimiento de esa tarea esencial que nos ha sido encargada. Así como en el encuentro de Pedro con Jesucristo, tomó un nuevo giro su vida, tuvo un nuevo sentido, un nuevo propósito, y a partir de ahí Pedro fue usado poderosamente por Jesucristo para ser una de las piedras más importantes en la construcción, en la edificación de esa casa espiritual que se llama la iglesia. De igual manera, cada uno de nosotros, hermanos, el día de hoy debemos entender que hemos sido llamados a formar parte en esta edificación del cuerpo de Cristo, que es la iglesia. Usted y yo y todos los creyentes en Jesucristo, hermanos, somos piedras vivas que necesitamos
unirnos en un solo propósito, una sola fe, una sola meta, que es la edificación del cuerpo de Cristo, la expansión del reino de Cristo. Ese debe ser nuestro objetivo principal, y por eso hemos llamado a este mensaje una tarea esencial en la vida de la iglesia. Dios quiera, hermanos, cerramos este primer punto, que podamos entender la importancia de nuestras personas como individuos en la iglesia, como familias en la iglesia. No nos veamos como enemigos, hermanos. Hagamos a un lado todo lo malo, todo lo que no es agradable delante de Dios, las enemistades, los pleitos, los celos, los chismes, todas las malas relaciones. Hagamos a un lado eso, hermanos, porque como iglesia no podemos existir, no podemos vivir y mucho menos podemos dar testimonio de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas si continuamos en esas prácticas, con esas actitudes que no son agradables delante de Dios, que Dios no las aprueba, al contrario, las rechaza tajantemente. ¿Por qué? Porque muchas veces con esas actitudes, hermanos, desanimamos, desalentamos a nuestros. Muchas veces no entendemos que dentro de la iglesia hay niños espirituales, hay recién nacidos, hay quienes están creciendo. Y hemos leído en Mateo que cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que están iniciando en el evangelio, hermanos, es mejor para él, sería mejor atarse al cuello una piedra de molino y echarse en medio del mar. Así que, entendiendo, hermanos, que el enfoque hacia adentro de la iglesia, en él somos llamados a edificar un sacerdocio santo, un edificio espiritual en el cual ofrezcamos a Dios esos sacrificios espirituales agradables delante de Él. Trabajemos en esto, hermanos, veámonos como piedras vivas. Pablo usa otra analogía, Pablo usa el cuerpo para decir, aunque somos muchos miembros, pero todos los miembros componemos solamente un cuerpo, y es necesario que todos los miembros puedan unirse por las coyunturas, por los tendones, por los ligamentos, para poder funcionar correctamente. Así es la iglesia, amados hermanos, y somos llamados en ese enfoque hacia adentro, a trabajar, a poner todo lo que esté de nuestra parte, hermanos, para que en la iglesia puedan marchar bien las cosas. Tengamos buenas relaciones, amémonos con sinceridad los unos a los otros, y de esta manera, hermanos, demos testimonio al mundo de lo que Dios ha hecho en nuestras vidas. Así como en ese encuentro Pedro tuvo un cambio de dirección, un nuevo propósito, una nueva identidad, así debe ser en nuestras vidas. No lo olvidemos. A lo mejor usted ya tiene 30, 40 años en el evangelio o más. A lo mejor usted ya ha olvidado ese encuentro con Jesús y ese nuevo objetivo, esa nueva vida, ese nuevo propósito que Él puso en usted. Pero hoy el Señor nos está recordando ese propósito, esa tarea esencial que debemos cumplir como cuerpo de Dios. Un segundo punto y último de este mensaje, hermanos, es el estilo de vida que estos primeros discípulos tuvieron. Cuando ellos tuvieron ese encuentro con Jesucristo, a partir de ese momento, ellos como testigos de Jesucristo proclamaron en todo momento que Cristo era el Salvador, el Mesías, el Cristo proclamado en el Antiguo Testamento desde los tiempos de Moisés y, como hemos señalado, desde el mismo inicio de creación en el huerto del Edén. Andrés fue a buscar a su hermano Simón. En los versos 43 en adelante, cuando Jesús dice quiso ir a Galilea, se encontró con Felipe, y Felipe
fue a buscar a Natanael, su hermano también. Y vemos, hermanos, desde Juan, cuando proclama el evangelio, guía a sus discípulos a Jesucristo, y cuando ellos tienen ese encuentro, inmediatamente ellos van y comparten con emoción, con prontitud, que habían encontrado, habían tenido ese encuentro con el Salvador. Este patrón, hermanos, se repite en todo el Nuevo Testamento, y si nosotros tuviéramos el tiempo de escudriñar el libro de los Hechos, veríamos que este fue el patrón, el estilo de vida en los primeros discípulos. Ellos no callaron lo que habían visto, lo que habían oído, y cuando ellos recibían el evangelio, hermanos, inmediatamente lo compartían con sus vecinos, con sus amigos, con sus hermanos, con sus familiares. Este es el patrón de vida que Dios espera de cada uno de nosotros como creyentes. Yo quisiera preguntar, hermanos, sin afán de juzgar a nadie, pero ¿cuándo fue la última vez, hermano, que usted compartió el evangelio con otra persona? ¿Cuándo usted visitó a un amigo, a un familiar, a un vecino para compartir que ellos lleguen al conocimiento de Jesucristo? Hemos fallado, amados hermanos. Yo no sé cuántos años han pasado en nuestras vidas, pero muchas veces nos enfocamos solamente en ese primer enfoque que dije, el enfoque hacia adentro. Hay actividades, programamos actividades, hay cultos, ocupamos cargos de directivos, de ministerios, todo lo que ustedes quieran, está bien, hermanos. Hay que hacer eso, pero hemos dejado de preocuparnos por nuestros prójimos. Hemos sido desobedientes a la gran comisión. Jesús nos ha comisionado como testigos suyos. Después que él resucitó y antes de ascender, comisionó a sus discípulos, vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. Hermanos, tal parece que ese mandamiento, esa comisión, no nos pertenece a nosotros como iglesia del siglo XXI. Hemos ignorado esa tarea, pero hoy, hermanos, debemos de pensar en que hemos desobedecido, y como dijo Nehemías en su oración, Señor, te pedimos perdón porque hemos fallado, yo y el pueblo también hemos dejado de hacer lo que nos ha encomendado, y de verdad que nos avergüenza el mirar cómo la iglesia primitiva, mucha gente sin preparación académica seguramente, sin mucho conocimiento, hermanos, eso no fue obstáculo para que ellos fueran predicando el evangelio, sembrando la semilla. Y vemos en el libro de los Hechos, y de acuerdo a la historia, en los primeros 100 años de vida de la iglesia, ellos habían expandido el evangelio en todo el mundo conocido de aquel entonces. Fueron perseguidos, fueron martirizados, sufrieron, hermanos, muchas cosas, pero nada de eso los frenó, los amedrentó para que dejaran de cumplir con la gran comisión que su Señor y Salvador les había encomendado. Hermanos, hoy debe ser un día de reflexión para cada uno de nosotros, para dejar de ser desobedientes a esta comisión, que verdaderamente podamos retomar esta tarea esencial en la vida de la iglesia. Si nosotros no estamos cumpliendo con esto, hermanos, estamos fallando con el propósito por el cual el Señor Jesús nos ha llamado. Estamos dejando de ser luz en el mundo y sal de la tierra. Hace 8 días en el mensaje de la noche hablábamos acerca de la iglesia de Éfeso, y precisamente cuando Cristo se presenta a esta iglesia, vimos que Él se presenta como aquel que anda entre los 7 candeleros de oro, y
explicamos que es la presencia de Cristo en la vida de sus iglesias, en cualquier parte del mundo. Ahí está el Señor Jesús presente y por lo tanto Él conoce nuestras obras. Él conoce nuestros pensamientos, nuestras actitudes hacia Él, hacia su iglesia, hacia el Evangelio. Sin duda, hermanos, Jesucristo conoce el estado espiritual de la iglesia Puerta de Fe. Él conoce el estado espiritual de cada uno de sus miembros. Si estamos cumpliendo, si estamos obedeciendo o nos estamos ocupando de muchas cosas, menos de la tarea esencial que nos ha sido encomendada. En Romanos 1:15, Romanos capítulo 1, versículo 15, vamos a leer desde el verso 13, pero no quiero, hermanos, que ignoréis que muchas veces me he propuesto ir a vosotros, pero hasta ahora he sido estorbado para tener también entre vosotros algún fruto como entre los demás gentiles, a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios, soy deudor. Así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. El sentir que había en el apóstol Pablo, de acuerdo al versículo 14, él se sentía deudor con todos, a griegos y no griegos, a gentiles, a todo ser humano, a toda criatura. Él se sentía deudor de no haberles llevado el evangelio. Y ese sentir debe prevalecer en nosotros, amados hermanos. Ese sentir que impulsó al apóstol Pablo a realizar 3 viajes misioneros mundiales, en los cuales el propósito fue de ir y predicar el evangelio a toda criatura. Así que en cuanto a mí, dice el apóstol Pablo en el verso 15, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a ustedes que están en Roma. Este sentir, amados hermanos, debe prevalecer en la vida de la iglesia en todo momento. Esa es nuestra tarea principal. Esa es nuestra tarea fundamental, de proclamar al mundo las buenas nuevas de salvación. Si no estamos haciendo esto, amados hermanos, estamos fallándole a nuestro Señor. Recuerde usted que Pedro menciona en su carta y dice precisamente que el Señor nos ha llamado de las tinieblas a su luz admirable. ¿Para qué? Para que anunciemos precisamente eso, lo que Dios ha hecho en nuestras vidas, cómo Él nos rescató del pecado, de la maldad, de la muerte y condenación eterna, y nos ha dado en su Hijo Jesucristo perdón, salvación, vida eterna. Ese es el mensaje que la iglesia debe de proclamar en todo momento. Dios quiera, amados hermanos, que cada uno de nosotros podamos retomar, podamos reflexionar en qué estamos haciendo como iglesia, como creyentes, como discípulos de Jesús, si estamos cumpliendo precisamente con este encargo, esta encomienda, o la hemos dejado de hacer y no nos preocupa en lo absoluto y nos sentimos muy bien, muy cómodos viviendo así, hermanos. Cuidado, porque precisamente, hermanos, la razón de existir de la iglesia es para anunciar al mundo que en Jesucristo hay salvación. Concluyo este mensaje, hermanos, citando Primera de Corintios, capítulo 9, verso 16. Primera de Corintios, capítulo 9, versículo 16. Que dice, pues
Si anuncio el evangelio, no tengo por qué gloriarme, porque me es impuesta necesidad, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Qué interesante es ver esa carga que el apóstol Pablo tenía sobre sus hombros. Era una necesidad impuesta en su vida como testigo de Jesucristo. Y él usa esta expresión, y ay de mí si no anunciare el evangelio. Es decir, Pablo en esta expresión nos hace ver que él estaba consciente de que habría una consecuencia en su vida si él no cumplía con esta encomienda que Jesucristo le había dado. Así que, hermanos, Dios quiera en esta mañana que su palabra y su Espíritu Santo nos dirijan a una reflexión profunda en nuestras vidas personales como cristianos. No seamos, hermanos, como aquella higuera que el Señor Jesús, yendo un día por el camino, la vio muy frondosa, muy bonita, y se acercó a ella para buscar algún fruto, pero no halló absolutamente nada en ella, ningún fruto. Entonces el Señor la maldijo y se secó. Muchas veces y muchos cristianos se encuentran en esta misma condición de la higuera estéril. Muchas hojas muy frondosas, muy bonitas, muy verdes, pero sin frutos, hermanos. Y no hemos sido llamados para eso, sino para que nuestra vida pueda llevar muchos frutos al Señor. Que nuestras gavillas, cuando nos presentemos delante de Dios, de acuerdo al Antiguo Testamento, podamos llevarlas llenas y presentarnos delante del Señor. Aquí está, Señor, mis frutos. A las personas que yo les hablé, aquí están. Aunque el camino en esto, hermanos, es difícil, quizá nos rechacen, quizá en la ida vayamos llorando, derramando lágrimas, pero vale la pena, amados hermanos, cumplir con esta misión, sabiendo que tenemos el respaldo de nuestro Señor Jesucristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura, dijo el Señor. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Que Dios bendiga su palabra y que podamos motivarnos en esta mañana, hermanos, podamos reflexionar, y si hemos dejado de cumplir con esta tarea esencial, retomemos, hermanos, visitemos a un amigo, a un familiar, a algún vecino que esté lejos de Dios, y llevémosles el evangelio. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana.